Siguiente punto del orden del día. Las comisiones de Asuntos Constitucionales, la de Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Equidad y Género y Prevención y Lucha contra el Narcotráfico aconsejan aprobar sin modificaciones el proyecto de ley que implementa el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Tiene el uso de la palabra el senador Adolfo Ferreiro. Señor presidente, estimados colegas, este tema indudablemente es un tema de gran complejidad desde el punto de vista jurídico y político, por lo que esta comisión ha analizado desde las perspectivas de la información que se cuenta del proceso legislativo que la República del Paraguay firmó el Estatuto de Roma el 7 de octubre de 1998, es decir, hace 20 años más o menos, que posteriormente fue incorporado a la legislación nacional por ley número 1663 el 17 de abril de 2001, siendo depositado ante la Subsecretaría General de las Naciones Unidas en fecha 14 de mayo de 2001. Actualmente la función de esta Corte supranacional consiste en juzgar los crímenes más graves cometidos contra la humanidad, a saber, el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Dicho tribunal entró en vigencia en el año 2002, luego de ser ratificado por 60 estados. En la actualidad, la Corte Penal Internacional se encuentra funcionando con 18 jueces de todas las latitudes. Es importante resaltar que el artículo 145 de la Constitución Nacional, que establece que la República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros estados, admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos. El anteproyecto consta de 3 libros y 83 artículos donde, entre otras cosas, se ajustan a la aplicación de sanciones de hechos punibles, las correspondientes penas y la relación de los órganos del Estado paraguayo con la Corte Penal Internacional durante los procesos. El presente proyecto de ley no va más allá del Estatuto de Roma por ser apenas un manual de aplicación. Por estos breves argumentos, la Comisión os aconseja aprobar sin modificaciones el mencionado proyecto. Existe una enmienda, hay que notar una enmienda pendiente en la Cancillería al Estatuto de Roma que amplía lo que corresponde a crímenes de agresión, que fue la enmienda de Kampala. Que de ninguna manera esta enmienda puede postergar la vigencia actual del Estatuto de Roma ni el proyecto de ley de aplicación de que está en discusión. El Senado paraguayo ha recibido el 24 de junio pasado de la coalición por la Corte Internacional solicitud de pronta sanción al presente proyecto de ley. La misma mencionó el dictamen favorable emitido por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado paraguayo. Por lo tanto, el dictamen es por la aprobación. A usted, señor senador. Tiene el uso de la palabra el senador Enrique Baqueta por la Comisión de Legislación. Nosotros no hemos dictaminado porque no tuvimos quórum para esa sesión. Hubo una confusión en la comisión y quedó así, presidente. Así que quedamos a lo que llega al Pleno. Gracias, señor senador. Tiene el uso de la palabra el senador Mario Aldo Benítez por Relaciones Exteriores. Gracias, señor presidente. Por la Comisión de Relaciones Exteriores va a argumentar el senador, que es relator de la comisión, el senador Miguel López Perito. Gracias, presidente. La comisión dictaminó por la aprobación también, teniendo en cuenta que es ya un tema que tenemos en carpeta desde hace mucho tiempo. Es un tema clave para la implementación de medidas que tienden a la protección de los derechos humanos, y sabemos también que ya han habido varios pedidos de la
Corte de Roma, pedidos de informe a Paraguay, que no han sido satisfechos por la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, porque necesita de este instrumento para proveer esa información. Hay 3 pedidos no contestados de informe. Así es que urge la aprobación de este instrumento, no obstante existir algunas polémicas al respecto que a nuestro criterio no riñen sustancialmente con nuestro marco jurídico. Tengo entendido que también vamos a tener una próxima visita del presidente o de la presidenta de la Corte en las próximas semanas, así es que creo que la oportunidad aconseja la aprobación, presidente. Gracias, señor senador. Tiene el uso de la palabra el senador Hugo Richard. Gracias. Nosotros estamos en la misma posición de quienes acompañan la aprobación. Es hora de que esto aprobemos, presidente y colegas, porque hace mucho que esto está pendiente y creo que es la cuarta oportunidad en que este Senado trata de aprobar este proyecto. Y el senador López Perito hacía referencia a algunas polémicas. Y es importante hacer brevemente esa aclaración, porque ya no me voy a extender en la argumentación que, por ejemplo, dio la Comisión de Asuntos Constitucionales. El artículo 145 de la Constitución Nacional, orden jurídico supranacional, dice: la República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros estados, admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los derechos humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y el desarrollo en lo político, económico, social y cultural. ¿Por qué leo esto? Porque la polémica a la que hacía referencia el senador López Perito es que esto estaba en contradicción con nuestro sistema penal. Resulta que al aprobar Paraguay este tratado internacional a través de la ley 1663 del 17 de abril del 2001, el Estado paraguayo se comprometió ¿a qué? Se comprometió a adecuar su legislación al mismo proyecto de ley que estamos estudiando en este momento. Y agrego una cosa más. En este momento hay una comisión que está estudiando justamente la reforma de nuestro marco penal. ¿No es así, senador Peta? O sea que es una excelente oportunidad para aprobar esto ahora y para adecuar en los términos legislativos que corresponde finalmente este proyecto de ley, presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador. Tiene el uso de la palabra el senador Carlos Filisola. Gracias, presidente. Este dictamen se produjo, el dictamen sobre el Estatuto de Roma, se produjo en la presidencia de la colega senadora Emilia Alfaro. Entonces, va a ser la colega Emilia la que oficiará de vocera de la Comisión de Equidad y Género, presidente. Gracias. A usted, señor senador. Tiene el uso de la palabra el senador Eduardo Peta. Senadora Emilia Alfaro. Disculpe, senador. Sí. Tiene el uso de la palabra la senadora Emilia Alfaro de Franco. Gracias, presidente. Como ya habían explicado, el proyecto de ley que implementa el Estatuto de Roma y los fundamentos para su aprobación, algunos compañeros que me han antecedido en el uso de palabra, quería nada más enfatizar el por qué la Comisión de Equidad y Género ha dictaminado por la aprobación, porque estos son crímenes que afectan en su mayoría, sobre todo, violencia sexual, las violaciones durante guerras, cuando las mujeres son utilizadas como punta de cañón. Realmente las mujeres son las que son violentadas y nunca se ha tenido sanciones que puedan defender por el hecho de ser mujeres. Entonces,
es importante que nuestro país cuente con esta legislación. Si un país no tuviera en su legislación penal la regulación de los crímenes internacionales de competencia de la Corte Penal Internacional y estos se llegaran a cometer en el territorio de este país y ojalá Dios no quiera, en nuestro país, en Paraguay, el Estado no estaría en la capacidad de investigarlos, juzgarlos ni sancionarlos. Vamos a propiciar así la impunidad. Presidente, nosotros pedimos la aprobación. Se ha tenido ya una audiencia a nivel internacional con presencia de varios parlamentarios del extranjero y se ha hecho en forma conjunta con la Cámara de Diputados porque Paraguay ya tiene sanción, ya está vista, ya está siendo exigida por tener una legislación que tenga que reglar lo que es el Estatuto de Roma, adecuar a nuestras legislaciones también penales y bueno, queremos la aprobación. Yo creo que nadie va a estar en contra de que los crímenes de lesa humanidad tengan que ser tengan que tener los que la han cometido una sanción ejemplar, presidente. Muchas gracias. A usted, señora senadora. Ahora sí, por la Comisión de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico, el senador Eduardo Peta. Gracias, presidente. Bueno, nosotros hablamos de este tema y habíamos hablado de la posibilidad de seguir estudiando y postergar y coincidir con otras comisiones, teniendo en cuenta que afecta de alguna manera al sistema penal vigente en Paraguay. Entonces hemos hablado con nuestro propio asesor y pedimos algún dictamen que pueda referenciar sobre esto y me permito hacer puntualizaciones al respecto, que ya compartí con algunos colegas para ver si pueden, a fin de socializar el cuestionamiento que se hace a este proyecto. Uno, una cuestión formal de denominación, que habla de la palabra procesal y es también Código de Procedimientos Penales, usa indistintamente cuando desde el año 1998 nuestra ley penal ya en forma clara denomina como Código Procesal Penal y deberíamos adecuar o hacerlo las modificaciones pertinentes. Pero más que una cuestión de forma, hablamos del artículo 10, establece que los hechos punibles tipificados en la ley no se podrán declarar por indulto, conmutación o amnistía, que son atribuciones propias que tiene el Poder Ejecutivo en cuanto al indulto o a la amnistía que tiene el Poder Legislativo o cualquier otro tipo de instituto de clemencia, lo cual constituye un menoscabo a la atribución constitucional que tiene el Presidente de la República y el Congreso de la Nación. Más adelante hablamos del artículo 12, refiere a una responsabilidad jerárquica y aquí hay que destacar que el derecho penal nuestro, el vigente, establece la responsabilidad penal y siempre es personal, en ningún caso colectiva o funcional. Es decir, que la persona debe ser responsable por su conducta efectivamente realizada, no por el lugar que ocupa o su condición personal. Eso es un principio básico del Código Penal nuestro, que es inviolable. Lo que se plantea en el artículo 12 es que una figura de comisión por omisión o de omisión impropia, que son conceptos muy claros dentro del proceso nuestro, es una figura penal prevista en el artículo 15 del Código Penal vigente. El artículo 15 también habla de una instigación a cometer, el instigador a cometer genocidio, contempla una sanción de 3 a 5 años, esto es importante entender, de pena privativa de libertad, mientras que en nuestro artículo 30 de nuestro Código Penal vigente contempla para el instigador la misma pena. Es decir, en estos casos de genocidio muchas veces el instigador es el sujeto principal, no el autor material directo. Entonces, ¿qué hace nuestro proyecto de ley? Baja la pena a 5 años, de 3 a 5 años,
Cuando en el caso de genocidio nosotros tenemos la misma pena al instigador que el autor. Me parece muy grave considerar esto y hacer esta modificación porque va a beneficiar al instigador y lo va a poner en un rango diferente al autor. El artículo 16, también cuestionamos, prevé una pena más alta para la violencia sexual, establece de 5 a 30 años, que para el homicidio, que establece de 5 a 25 años en nuestra legislación penal, cuando nuestro sistema constitucional establece que lo más importante es la vida y prioriza. Entonces es un concepto muy importante a tener en cuenta, por lo cual también tenemos que hacer las modificaciones a este artículo 16. Hablamos también, aquí está el dictamen, puedo socializar después con los colegas, pero debo dejar sentada mi posición. El artículo 25, o antes. El inciso 2 del artículo 16 del proyecto que estamos estudiando, numeral 2, se utiliza la expresión homicidio doloso, distinta a la empleada en el inciso 1, numeral 1 del homicidio de nuestro código. Y en el numeral 7, la tortura, es más correcto utilizar sufrimientos psíquicos antes que mentales. Utiliza la palabra sufrimientos mentales. El artículo 25, paso al 25, se prevén hechos punibles como la corrupción de testigo, que no está contemplado en nuestro código, la corrupción de testigo, que eso no son tipos penales en nuestra legislación penal, por lo cual se necesita de un trabajo de educación de la Comisión de Reforma Penal, que ya concluyó su trabajo, y deberíamos reabrir otra vez a la misma comisión e incorporar obligatoriamente, porque esta disposición se establece en este estatuto, la figura de la corrupción de testigo, que no está contemplado. En el artículo 35, otorga al Poder Ejecutivo o la conjunción al Poder Judicial la atribución de definir en materia de jurisdicción y competencia, transgrediendo lo dispuesto en el artículo 259 de la Constitución Nacional, que señala que es una atribución exclusiva y excluyente de la Corte Suprema de Justicia, y aparece la figura, lean, el artículo 35, donde dice que el Poder Ejecutivo es el que podrá decidir si prevalecerá la competencia de la justicia paraguaya o de nosotros someternos a la competencia de este tribunal. Eso no está contemplado, estamos inventando algo en contra de lo que dice la Constitución. En conclusión, nosotros consideramos que estamos bajo un alto riesgo de contradecir normas constitucionales y penales vigentes en la República del Paraguay. Consecuencia, solicitamos, señor presidente y colegas, que posterguemos, adecuemos, consultemos con otros penalistas, gente que pueda aportar un poquito más a esto, que hagamos esa consulta, solicitemos dictámenes y que podamos legislar algo que se adecua a nuestra Constitución Nacional y a nuestro sistema penal y procesal penal vigente. Solicito la postergación en su caso para que seamos un poquito más prudentes y no aprobar algo que tiene observaciones muy serias en este proyecto. Esa es nuestra opinión, señor presidente. Hay una moción de orden del senador Eduardo Peta. Admite un breve debate. Si no hay inscritos, vamos a votación. A votación la postergación. Vamos a votar. Moción de orden. Senador Hugo Richard tiene el uso de la palabra. Sobre el debate sobre el planteamiento del senador Peta, ¿verdad? Sobre la moción del senador Peta. Sí, yo le quiero hacer una advertencia, porque hay gente, obviamente, que tenemos conocimientos distintos. Hay gente que tiene conocimiento en materia penal, constitucional, derechos humanos, etcétera, etcétera. A mí realmente me llama mucho la atención cuando hay proyectos de ley que hace meses, no es 3 semanas, tienen dictámenes, y esto ya entró creo que por 4ª vez en el orden del día de la Cámara de Senadores, y justo ese día volvemos a decir tenemos que estudiar mejor. O sea, yo entiendo la preocupación, pero lo que no entiendo es la actitud.
Entonces, acá hay una gran mayoría, excepto legislación que no se despidió, ¿verdad? Pero el resto de todas las comisiones están por la aprobación. No voy a discutir el alcance de lo que dice el senador Peta, porque yo no tengo la formación en ese punto que tiene él. Obviamente no deja de preocuparnos, ¿verdad? Lo que sí también me preocupa es que esto se siga pateando para adelante para que el Estado paraguayo no termine por asumir esta responsabilidad. Y mucha gente entiende mal. La gente cree que se trata de sacarle al presidente de la República la potestad del indulto. No, estamos hablando de delito de lesa humanidad. Ahora, si eso también entra en contradicción, porque la otra interpretación es que entra en contradicción con nuestro marco penal. Ahí estaba hablando con el senador Ferreiro de este tema. Pero si también entra en... Lo primero no tendría mucho problema, como dije antes, porque justamente hay una comisión que está estudiando eso. Ahora, si ya nos colocamos frente a la Constitución Nacional, yo les pido por favor que se pongan de acuerdo, pero no podemos seguir metiendo y pasando este tema. Sobre la moción, el senador Carlos Filisola. Presidente, yo también en el mismo sentido considero que debe aprobarse esto, presidente. De hecho, es un debate que se viene haciendo hace bastante tiempo y todas las comisiones, de hecho, están planteando la aprobación. Nosotros hemos estudiado en la Comisión de Equidad y Género y tengo entendido que las demás comisiones también han estudiado a cabalidad este tema. Es un tema muy importante, obviamente, el Estatuto de Roma. Y es un convenio, es una cuestión que yo no veo que colisione con leyes o con cuestiones normativas de nuestro país. Al contrario. Con esto nosotros vamos a tener justamente armas para combatir cuestiones que son incluso muchos crímenes de lesa humanidad, que están por encima de cualquier otra cosa, ¿verdad? O sea, presidente, a mí me parece que es imperativo, me parece que es necesario que nosotros aprobemos esto. Y yo tengo todo respeto a lo dicho por el colega Peta, ¿verdad? Pero como ya se dijo también acá, hace rato estamos debatiendo esto y ahora hay un dictamen de un asesor jurídico que también respeto su dictamen, pero nosotros estamos en desacuerdo. Yo no quiero extenderme porque tengo incluso la fundamentación jurídica acá, contraria a lo que había dicho el senador Peta. Pero para no extenderme, porque tenemos la fundamentación de la comisión, porque nos hicimos asesorar también, que esto no colisiona de ninguna manera contra ninguna norma nacional, presidente. Al contrario. Entonces yo lo que planteo nuevamente es que se apruebe hoy, que no... concretamente, estoy en contra de que esto se postergue, presidente. Gracias. A usted, señor senador. Sobre la moción del senador Eduardo Peta, tiene el uso de la palabra el senador Miguel López Perito. Gracias, presidente. También para sumarme a la oposición a la postergación. El único punto que podría contravenir nuestra Constitución Nacional es el que se refiere al indulto. Pero estamos hablando del indulto en crímenes de lesa humanidad. ¿Qué presidente se propondría dar el indulto en casos de crímenes de lesa humanidad o de genocidio, como establece el Estatuto de Roma? Y si lo puede hacer, y si lo hace, que puede hacerlo, es el país el que queda mal parado, digamos. Entonces, realmente no hay contradicción con nuestro marco constitucional. Puede sí, creo yo, haber algunas cuestiones en relación a las leyes, pero nosotros tenemos por el artículo 145 la supranacionalidad de una corte como esta, tenemos en nuestra Constitución la vigencia de una corte como esta. Por lo tanto, me opongo, señor presidente, a la postergación. Como una consideración, la moción del senador Eduardo Peta de postergación. Estamos 33 senadores en sala, necesitamos de 22 votos. Queda rechazado.
Continúa el debate. Tiene el uso de la palabra el senador Miguel Abdón Seguer. Gracias, señor presidente. Muchas veces nos hemos preguntado de si la humanidad, ¿en qué ámbito progresa? ¿En el ámbito tecnológico, en el ámbito científico, en el ámbito moral y jurídico? Y mucha gente ha dicho que moralmente la humanidad sigue siendo tan perversa y maligna como en los tiempos más remotos. Yo no soy de ese criterio, señor presidente. Yo creo que la creación de la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional de Roma, es un signo del progreso ético-jurídico de la humanidad. El mundo está caminando para ponerse de acuerdo sobre ciertos crímenes que son verdaderamente repugnantes desde todo punto de vista, moral y jurídico. Gracias. Moral y jurídico. Y con ese criterio ya, por una legislación anterior, se ha aprobado la creación. Y el Paraguay suscribió. Y yo creo, señor presidente, que ahora tenemos que avanzar en la aprobación de la implementación del Estatuto de Roma. Y no comparto el criterio de que pueda reñir con alguna disposición constitucional. Es más, yo creo que uno de los ideales más excelsos que tiene nuestra Carta Constitucional es la que está en el artículo primero cuando habla de cuáles son los fundamentos de la democracia en el Paraguay. Dice que es pluralista, que dice que es representativa, pluralista, representativa, participativa, pluralista, con reconocimiento de la dignidad humana. Y este concepto es abarcante, es la tendencia humanística de nuestra construcción constitucional e institucional. Desde el artículo primero, siguiendo después por esa declaración en la que dispone que son imprescriptibles ciertos derechos humanos. Y hay fundamento de nuestras relaciones internacionales, se vuelve a repetir, que es el reconocimiento de los derechos humanos. Y así sucesivamente. Yo creo que esto coincide de una manera congruente, perfectamente congruente, diría, con esta vocación humanista que tiene nuestra Constitución Nacional. Por ello, en términos generales, estoy de acuerdo y no coincido, digo, con la posición de que esto es contraria a las disposiciones de nuestra norma constitucional. Y voy a empezar un poco a citar lo que se dijo acá. En primer lugar, ya se ha citado que nuestra Constitución acepta la creación de un sistema supranacional. Eso es muy claro. Cité ya también que en materia de relaciones internacionales uno de los presupuestos de nuestra política internacional es precisamente el reconocimiento de los derechos humanos. Y es más, se encarece tanto, se le valoriza tanto al tema de los derechos humanos que los tratados internacionales referidos a los derechos humanos, para que puedan ser denunciados por el Paraguay, tienen que seguir el procedimiento previsto para la enmienda. Es decir, si nosotros tuviéramos que desistir de algún convenio internacional sobre derechos humanos, tendríamos que, después de aprobar por cada una de las cámaras, tendríamos que plebiscitar, es hacer un referéndum. Tanta importancia le damos, por eso que digo que encaja perfectamente con la filosofía y con la normativa misma. Pero antes de avanzar sobre este tema, quiero llamar la atención sobre lo siguiente, señor presidente. En la exposición de motivos se lee, a ver si me ayuda un poco ahí la secretaría, en el último párrafo de la exposición de motivos, en el anteúltimo párrafo, que dice: el anteproyecto consta de 3 libros y 88 artículos.
Así dice, ¿verdad? ¿Perdón? 83 artículos. El anteproyecto consta de 3 libros y 83 artículos. ¿Qué quiere eso decir, señor presidente? Que esta introducción que está acá, anexo 1 del acta de la reunión final del grupo técnico de trabajo, no forma parte del proyecto. Yo quisiera que se haga esa observación de tal manera que no se interprete como formando parte de este proyecto. No sé si soy claro. Claro, señor senador. Muy bien. Voy a empezar, por ejemplo. Se nos ha dicho que el artículo 35 de este convenio otorga al Poder Ejecutivo al Poder Judicial la atribución de definir en materia de jurisdicción y competencia. ¿Por qué está formulada de esta manera este convenio internacional? Porque hay países que a lo mejor tienen dentro de su esquema constitucional la facultad que se le otorgaría al Poder Ejecutivo. En cambio, en nuestro caso, es el Poder Judicial. Por eso tiene una cópula disyuntiva. En nuestro caso no va a ser el Poder Ejecutivo, sino que va a ser el Poder Judicial. Por eso está abierto este artículo. Otra cuestión que se ha dicho, el artículo 25 dice nuestra ley, no son tipos penales la corrupción de testigos. Bueno, perfectamente, entonces se va desde el momento en que esto pasa a ser ley positiva de nuestro ordenamiento jurídico, pasará también a constituir una tipificación de delito. No veo por qué sería una cuestión contraria. ¿Perdón? Y por eso, o sea, se suma y se incluye la sanción, no hay ningún problema, dejando a criterio de la legislación local. En el numeral 7 dice, es más correcto utilizar sufrimientos psíquicos antes que mentales. Es una cuestión meramente de nomenclatura. Puede ser más amplio a lo mejor. Por ejemplo, dice indultar, ver con la facultad constitucional con la que cuenta el presidente de la República de indultar a los condenados por cualquier hecho punible. Bueno, el artículo 238, inciso 10, aquí hacen una interpretación restringida en el sentido cuando habla de ley, porque el presidente de la República, ¿qué pasa? Indulta o conmuta pena de acuerdo a la ley. La interpretación que nos hacen estos asesores, le dan una interpretación restrictiva como refiriéndose al procedimiento, en tanto que nosotros entendemos que debe dársele una interpretación general. Desde luego que el indulto tendrá que ser de acuerdo a la ley, no solamente la ley específicamente referida al indulto o la conmutación, sino también a esta nueva legislación. Y así, señor presidente, yo coincido. Otra cuestión también que es una cuestión meramente de nomenclatura, dice que se utiliza la expresión Código de Procedimientos Penales y acá decimos Código Procesal Penal, pero sabemos a qué cuerpo legal nos referimos, a qué tipo de código. El artículo, como digo, señor presidente, he leído atentamente la crítica y he leído también el texto del tratado, de este tratado internacional, que no crean ningún tipo de colisión. Y siempre la interpretación que vamos a aplicar en este tema es la interpretación referida a esa tendencia que, como dije, es profundamente humanística. Por estas razones, señor presidente, estamos de acuerdo en la aprobación de este convenio internacional. Muchas gracias. A usted, señor senador, tiene el uso de la palabra la senadora Emilia Alfaro. Gracias, presidente. Pido se pase a votar, presidente, porque ya han dado todas las exposiciones del caso y bueno, pedimos sea positivo. Gracias, presidente. A usted, señora senadora, tiene el uso de la palabra el senador Hugo Richard. Para votar ya, presidente, solamente con una cuestión ahí. ¿Cuántos artículos hay en total? ¿Cuánto?
83, y como está dividido en 3 libros, porque así se denomina, ¿verdad? Yo planteo que después de la votación y aprobación en general, en la parte de votación en particular, lo hagamos directamente por libros, de tal manera, o no vamos a llegar nunca si lo hacemos de otra manera. Gracias. A consideración del Pleno, la propuesta del senador Hugo Richard. Suficiente mayoría. Ponemos a votación en general el proyecto. Suficiente mayoría. En particular, libro primero, suficiente mayoría aprobado. Libro segundo, suficiente mayoría aprobado. Libro tercero, suficiente mayoría aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados. Siguiente punto del orden del día. Vuestra Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural os aconseja aprobar con modificaciones el proyecto de ley que declara interés social y propia a favor del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra a los fines de la reforma agraria para ser destinados a sus actuales ocupantes varias fincas de la colonia Guajorú del distrito de Tembiaponá y otras fincas del distrito de Raúl Arsenio Oviedo, departamento de Caaguazú.